Bienvenida a la gente. Bienvenidos a una nueva serie, en este caso The Witcher 1, el juego de 2007. Marcamos en ese momento nada más que para que puedan ver la intro esta. Si no, generalmente te ya arrancan dentro del juego, pero bueno, en este caso para que Se pudieran ver. llamaba Geralt de Rivia. Hermoso que no me tomó que le pedí Era que brujo, pusieran en un inglés. cazador de monstruos profesional. Un contrato peculiar: eliminar la maldición que sufría la hija de un rey. Bastaba con pasar la noche con ella, del crepúsculo al amanecer. No, Por Julián, desgracia, ella era una bestia mortífera, una estrige. El traidor responsable de la maldición se convirtió en el cebo. un chupita. Está bien, corre por tu vida. Me quedé en morfo. Para los que vieron la serie, todo esto sucede antes. O sea, la serie sucede antes de todo esto. Cinemática larguísima para arrancar el juego, ¿no? Tienen unas ganas de meter cinemáticas. ¿Quién te conoce, Spider-Man? Yo opinión.
5 minutos cinemática, ojo. Ah, bueno, que flexea, por Dios. Esta no me acuerdo si esta parte la muestran en la serie o no. Vos sabés que ahí entro en una duda. Creo que esta parte la muestran en la serie. No hay muchos, pero hay algunos desnudos en el juego. Igual son solo pizza. Pero espero no me hinchen la pija como con esto. El brujo tuvo éxito, eliminó la maldición y se hizo célebre. El mundo cambió con la llegada de la Gran Guerra. La era de la espada y del hacha. La hora del desprecio. Geralt de Rivia desapareció y prácticamente pasó al olvido. Pero esa es otra historia. Nota, pues todo esto es la intro cinemática al game. Porque ahora arranca el game. Oh, bueno, sí. Ay, Dios. Bueno, al fin y al cabo vamos a jugar The Witcher, el primero, el de 2007. Después, si gusta y todo, podemos llegar a traer el 2. Son juegos largos, entonces vamos a estar una buena cantidad de episodios. Voy a tratar de hacerlo lo más ágil que yo pueda. Nueva partida, juega The Witcher, nueva aventura. Juega nuevas aventuras donde cada una de ellas cuenta una historia única en el mundo de personajes de Witcher. En mi puta vida es esto, vamos, The Witcher. Juega a The Witcher, aventuras en el mundo de tinieblas donde no existe el bien ni el mal. Solo elecciones y consecuencias. No sé ni qué toque. Este, sí. Combate será difícil y la alquimia es necesaria para sobrevivir. Intermedio recomendado a casi todos los jugadores. El combate es complicado y la alquimia útil. Normal, vamos ahí al medio. Se prefiere el ratón con cámara isométrica inteligente de control sencillo. Se recomienda para jugadores habituales que quieren una vista general de la estrategia de la batalla. En modo de control con cámara OST. ¿Qué pija? Teclado y ratón. Control mediante teclado y ratón. OST dinámica. Se recomienda para jugadores experimentados. Sí. No me acuerdo, la primera vez que lo jugué no me acuerdo que tuviera que tener tantas elecciones de arrancar. Bueno, hay dos cosas a recalcar del juego. Uno, está bastante bueno. Dos, súper recomendable no jugarlo, que ahora lo vamos a acomodar, pues me olvidé de acomodarlo antes de arrancar. No jugarlo en español. Doblado al español. Jueguelo subtitulado al español, pero... La guerra entre los reinos del norte y el imperio de no sé cómo... acabó con miles de vidas. El hambre y la peste arrasaron con todo y no se sabe. Ahora lo cambio. Las pocas unidades supervivientes de elfos y enanos se refugiaron en los bosques, donde se prepararon para una última batalla desesperada. Los reyes y los hechiceros desperdiciaron los frutos de su victoria y se embarcaron en interminables disputas. En ciudades y pueblos la gente se preguntaba lo mismo. ¿Qué había pasado con los brujos? Las montañas azules al norte de Cadwen. Año 1270. 5 años antes de la Gran Guerra. Me está mareando una banda el...
¿Dónde estoy? Túmbate, no pasa nada. No sé dónde has estado, pero lo importante es que estás vivo entre amigos. Parece como si acabaras de salir de la tumba. Ese juego 2007, o sea, no sé si es más antiguo No me acuerdo. o la Change Edition es de 2007. Eso es lo que no tengo ni idea. Pronto hablaremos. Nos acercamos a caer Morgan. Caer Morgan es el castillo donde se entrenan los brujos. Y en su momento donde se crearon los brujos. Nuestra casa. Leo, trae a Tris. Lo único que no banco mucho del juego, en lo que es la parte de lore, es que vos arrancás y ya hay un lore. O sea, ya pasó algo A vuestro fin, brujos. que vos no sabés. Disfrutad mientras podáis. Y, a ver, no está tan mal porque más adelante, con el 2 y el 3, el loco va recordando y ahí se llenan los huecos. Y está hecho para eso, pero en el 1 se siente como que te falta mucha Muy info en mal. el medio. No has parado. No hago más que repetirlo. Después de la pirueta siempre se hace una parada cruzada. Trish me Siempre. recuerda. Apenas han pasado 2 días desde que te encontraron. Tú has conseguido que me recupere. Gracias, Tris. ¿Te acuerdas de algo? No de mucho. Mira, conozco los movimientos. Pirueta, parada, tajo. No puedo explicarlo, pero siento un vínculo entre nosotros. Sé que eras importante. Gerald, nosotros... ¡Ah! Ah, el doblaje es macabro. He de pensármelo. Lo recuperaremos. El tiempo va despacio en caer Morgan. ¡Ha funcionado! No está mal. Descansa. ¿Qué opinas de Gerald? ¿Está listo para el camino? Espera al resto. Está solo. El profesor prometió 50 orens por cada bicho raro que matara. ¡Es mío! Besemir, tenemos compañía. Ah, eso pasa mucho en el juego. Van a ver que muchas veces los PJ van re lento y de repente van todos rápido. No sé por qué, pero pasa. Voy a cerrar la puerta. Gerald, coge una espada del campo de entrenamiento. Ah, bueno, sin querer apreté antes que termine el cinemático. Para que necesito. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No lo puedes esquivar de acá? ¿Qué es esto? Ah, esto sí, ponelo en alto. ¿Qué es esto de en medio? Ponelo en alto, estúpido. Densidad de la fauna. Pará, capaz que lo bugueé. ¿Dónde hay una espada? No me agarró la espada, mono. Ah, vale, el tutorial es nefasto.
ya sé lo que me estaba pidiendo. No funcionaba, yo estaba todo tryhard. Bien. Ahora les explico un poco el sistema de combate. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Alguien sabe quiénes son esos intrusos? Unos bandidos de poca monta jamás atacarían Kaer Morgen. Eso ya lo sabemos, Marigold. Podrías usar alguno de tus famosos hechizos. En su momento, Lambert. ¡Basta! Tenemos que comprobar las otras posibles entradas. Vamos al patio superior. Tiene un problema grande el juego que es el doblaje. Me gustaría... Vamos a guardar un cachito de la partida. Salir del juego. No sé hasta dónde me saca el salir del juego. Voy a intentar la entrada. Perfecto. Cargar. Hay dos cosas. Uno, el doblaje es muy malo. Más adelante es peor todavía. Cuando empiezan a aparecer otros personajes se pone mucho peor el doblaje. Así que es preferible jugarlo en inglés. Y además de que a partir de que este juego salió tan mal el doblaje, nunca más hubo un The Witcher en español. Entonces, les recomiendo ya acostumbrarse a las voces en inglés. Go, 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 go. El juego se basa en instancias de combate. O sea, Geralt tiene 3 instancias de combate. Ahora solo tengo una sola, pero más adelante tenés las otras. What's happening? They're trying to break down the gate. They won't get anywhere without a battering ram. Shit! What is that? A frightener. One mean beast. Savola. I know him. A mage as ambitious as he is insane. Lo vienen a buscar. They're coming up here. Get ready. Bueno, les decía, hay 3 instancias de combate. There's more! They're entering the upper courtyard! The one in glasses is the professor. Murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Professor, you know the way. Get to it. No, bueno, tremenda voz. The professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet, while we prepare to deal with the professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Bleed them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Alone? They're just bandits, though one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. La marcan en el mismo mapa, bien. Sí, ya sé. Lo que me dice es que cuando me aparece la espada llameante a la hora de pegar, el PJ hace como un combo más rápido en vez de pegar así. Bueno, explicaba lo de... Ahí me acuerdo de eso. La llameante va más rápido. No puedo agarrar nada acá. Bueno, el PJ tener 3 instancias funciona en diferentes maneras. Por ejemplo, la instancia de golpe potente, que es lo que es la que tengo ahora, funciona contra enemigos poderosos. Después tenés una para los ágiles, una para los múltiples, cuando vienen más de uno, y así.
Entonces tenés que ir cambiando de distancias para poder hacer el mejor daño posible. Y después hay bestias que son susceptibles a cierto daño o a otro cierto daño. Vamos. Más adelante pasó a un juego de acción un poco más genérico de esquive, bloqueo y cosas así, en el dojo. Pero una vez que te acostumbras a los combates, es mucho más sencillo. ¿No? Después el timearlo para la espada llameante y eso también está. Es otra de las mecánicas que te permite hacer un poco más de daño y demás. 8. Por acá. A ver, ahí pasamos al estilo de gato. El estilo de lobo y el estilo de gato. Que es el ágil. Si yo a un estilo ágil le quiero pegar con el poderoso, lo más probable es que pierda. O sea, o le haga poco daño. Bueno, ahí te pasa, cambiar la otra distancia de combate. Ay, ¿por qué me apuro, boludo? Concha. Perdiendo damage ahí. Damages. Cuando son unidades normales, o sea, chabones, barra espaciadora. Cambia el modo pausa. Para poder elegir tranquilo qué estilo de combate. Ven, pongo pausa. Vamos a este con el gato. Aquí. Acá lo más probable es que terminemos usando múltiples. No en ese. Vaya. Ay. Vale, corre. No. Esta animación es tan rupestrol. No way through here. Follow me. Back to Savola. Pero bueno. Es viejo el juego. No esperen grandes cosas. Ya bastante con una buena historia. Mess with me and die. Decía, cuando son humanos es muy fácil saber a qué son débiles, a qué estilo de combate son débiles, porque más o menos ya sabía que si es un tipo grandote va a ser de poder, si es un tipo más livianito va a ser del otro y así. Pero con los monstruos, poner el hogado o las aberraciones, es más difícil, porque ahí sí no tenés un punto de referencia, decir, bueno, para este es débil a esto. Entonces ahí tenés que ir investigando, leyendo libros e investigando la enciclopedia de monstruos para saber a qué estilo de combate son débiles. En ese sentido el juego está muy bien hecho. En el 2 ya no importa tanto eso, pasás a usar otras cosas más que eso. Transferimos todo eso, quiero ver si hay algo más que pueda robar. Porque pensé que por acá no iba a poder lootear nada, pero por lo visto sí puedo lootear. ¿Caldero? ¿Qué hace el caldero? No puede mover este caldero de aceite, es demasiado pesado. Tal vez podría usar alguna magia sobre él. No tengo ninguna todavía. Aquí. Resto, podemos lootear los retos de mi rival. Bien. Pero de puta, hasta ahora nadie había tirado nada. Estos crotos. ¿Qué hay por acá? Entrada de la ciudadela. ¿Puedo entrar acá?
nada. No, lo que sí, el juego es bastante tosco hoy en día. Pero bueno, me viene bien jugarlo porque en teoría van a sacar el remaster, el remake, perdón, de este. Y va a estar bueno volverlo a jugar y paso que lo vean ustedes cómo es el original y después cómo termina siendo el juego posta remasterizado. Lo más probable que lo que sí le quiten es la mecánica del estilo de combate, las instancias de combate y demás, para pasarlo a como es ahora normalmente. Mess with me and die. Que para mí esta mecánica le daba un plus. Pero bueno, ellos han considerado que es mejor y en cierto punto tienen razón. Usa clic izquierdo en la manivela para abrirlo. No le puedo robar nada a ninguno de estos muchachos. ¿No? Después lo otro que tiene el chabón es que tiene dos espadas. El Urko siempre lleva dos espadas. Una espada para matar a los humanos y una espada para matar a los monstruos. Entonces, también eso es otra cosa a tener en cuenta. A la hora de pelear con los monstruos tienes que usar la espada correcta o no le haces tanto daño. Vigiado, ese también, El espanto. Damn it, Geralt. It's a miracle you're alive. You could have told me about the stairs. Lambert and Eskel were supposed to fix them yesterday. We're not masons. No matter. The professor and the other mage must be hiding in the keep. Face the truth, Witchers. They're here to rob you. Triss, child, we have nothing of value. Some good steel snow fox pelts? I mean the laboratory and you know it. Someone wants your famed mutagens. You're jumping to conclusions. Triss may be right. We need to find out what they want. One thing at a time. We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener. And you can't let the bandits in the lab. Right as usual, Triss. Geralt, you've dealt with mages. Find out what this one wants. Leo will guide you. Just reconnaissance, or...? No one will be sorry if some of them lose their heads. You'll manage, Wolf. Just remember Leo's with you. I can handle this. We'll see what's happening inside and be back. Take these potions just in case. Drink the Thunderbolt now and keep Swallow for when you need healing. I'll be able to tell you how they work. We'll make sure no one else gets inside. Triss, stay with us in case Savola has any new ideas. En el inventario puede subir por morral o pulsando I. Clic derecho en la poción para usarla. La poción de trueno. Que es golondrina trueno. No sé por qué quedó Triss con eso ahí, pero bueno. Vamos. Go, go, Power Ranger. Bro. Ready, Geralt? Mm-hmm. No, but I've never killed a man. Stay close. No te alejes. Voy a hacerle caso a Vera. Perdón, a continuación. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real Witcher. But I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away, I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Every time Lambert beats me, he says I have potential. Mufasa, ¿lo conocen? Una cosa mala del juego es que moviéndote lateralmente te mueves más lento. Siempre tenés que ir mirando hacia adelante con el mouse. Es un poco tosco hoy en día. Pero bueno, en su momento tiene sentido. Ah,
Pulsando... Parece pija. Qué picaz. Ahí va. En teoría podía... Ahora este pendejo va muy acelerado. Yo quiero buscar cositas antes de seguir. No hay muchas cosas ocultas en The Witcher, la verdad, en el 1, por lo menos. No hay muchos objetos ocultos que digas, wow, qué locura. Hay algunos objetos ocultos, pero la mayoría se consiguen a base de misiones y cosas por el estilo. Ah, el estilo de grupo. Llegar ahora. Y te vas estilo de grupo y ahora al pegarle a uno, le pegas a todos los alrededor a la pasada. Lo que tenés que acordar con el estilo de grupo es que una vez que quede uno solo tenés que volver al estilo individual. Para ser lo más eficiente posible. ¿Hay algo más? Creo que no. Acá podemos abrir esta. No. El barril sí. Conocito para la bierra. Para la bierruki. These stairs lead to the lab. Follow me. El juego no es todo el rato así, es esta parte que es como la intro. The energy you annexed from the Deja un circle poco of más elements is enough to stop the witches? You trembled, yet you complained Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor. Time is Full poronga, essential. Geralt. I wield the power of the circle of elements. They are no threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Yard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Yard at the debris. I don't remember the signs. Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try and learn the Yard. All right. Lo que sí puede estar bueno cuando remastericen el juego es que mejoren el sistema de mejora del PJ. Es medio... O sea, está piola que esté, pero está medio chotón. Ni siquiera tosco, está chotón. Piedra elemental. Success? We'll see in a minute. I knew it would work. Let's get back before Lambert kills the Frightener himself. Yard. Ahora tenemos los hechizos. No sabía que tenía esa posibilidad. Ah, no, es acá, qué pelotudo. Para que necesito que se me recargue la... Vamos. Hay como una barrita de maná, que es como una barrita de resistencia. What did you learn? The bandits are in the lab, searching for something. The mage used the circle of elements to create a magic barrier. The plague. You're all children. Why didn't you mention the circle? Triss, child. It didn't seem important.
If the mage aligned with the circle, he can create a stable portal through which he'll travel to anywhere on the continent, taking your equipment with him. All right, we made a mistake, but you said the mage was harmless. I said I didn't know him. I think we should protect the lab above all. Don't panic, Marigold. We know you'd like to see our witch's secrets. Vesemir, if that idiot doesn't shut it, I'll... Enough! Lambert, stop baiting Triss. Show her some respect. Triss, if we go to the lab, they'll have us surrounded. We know tactics. Maybe we should split up. Geralt's right. We need to protect the lab and kill the Frightener. Who goes where? Only I can break the barrier. I'm going inside. Vesemir? I'll stay and handle the Frightener and Savola. What about you, Geralt? We may both need your help. El laboratorio es importante. Me voy con Triss. No creo que ninguno de estos muere. The lab is important. I'm going with Triss. Me too. It's decided then. Eskel and Lambert will stay with me. Savola just cast a spell. Something's happening. The ground is shaking. Feel it? They're breaking through. El espantovich. Watch out! Esta picarazo, pela. Quickly, defend the laboratory. Bánquensela, muchachos. Eu confío en la vida. Eu confío en ustedes. This could be a hard fight, Geralt. Take this potion. Witchers call it the Tawny Owl. It restores endurance. Very useful when fighting mages. Thanks. Let's go. Jugo real. Aumenta en gran medida la regeneración del aguante. Dale. Lo bueno es que las potas son acumulables, o sea que puedo tener varias potas juntas. Opa. The Magic. The Magic de Dattery. You'll go no further, White One. I'll summon a powerful demon that will tear you apart. A bluff. He's exhausted from teleportation. Magic light is about all he can muster. Go. We'll deal with him and join you at the barrier. Underestimating an opponent. Now the energy of my people Este mon, is boludo. stronger. Defend yourself, bitch. Dame la Golden Dream. Dame la Bionga. Nobody messes with Salamander. Nobody! ¿Dónde? This is Voy a atacarlo, boludo. Ya. Dale, Gil. ¿Dónde? Ah, Gil. La hija.
Are you hurt? Did he get you? Nah. But if those were magic lights, I'd hate to face a truly powerful sorcerer. I wanted to help, but I couldn't break through that strange circle. Savol is eating dirt. That's what matters. We need to help Triss. Let's go. ¿Este era el famoso Sabola? Me haga trompada, Sabola. Se le puede vender o regalar a alguien un anillito. Anillovich que me puedo poner, dicho sea de paso. Después acá tenemos para ponernos espadas. Las dos, la común y la de acero después. Ropas, colgantes, botas. Ah, no, para el arma corta era esta. Esta es para la espada de plata y esta es... Ah, para un arma pesada. Anillos y sellos. Espacio rápido para pociones. Vamos. Por acá. No entiendo por qué no me deja ir a la cocina. They're ransacking the laboratory. The other mage is... I underestimated him. Hurry. No, bueno, Trish, estás caída a pedazos. O sea, literal y... Ay, Dios. Hay que hacer todo en este juego. La barra azul alrededor del lobo doy por hecho que es... Esto es... Laboratorio, ¿no? Bien, o sea, por ahí tengo que ir, pero quiero ir para arriba primero. A ver qué hay. Ah, no hay nada porque no puedo pasar. La barra azul alrededor del lobo, de la carita del lobo, doy por hecho que es la experiencia. Donde llegue, subo de nivel. Los niveles en estos juegos son bastante extraños. I found it. We have what we came for. Professor, deal with those witches. I hear witches can parry bolts in flight. Let's see. Leo, stop! Los brujos sí pueden frenar. Un buen espadachín. Another fairy tale. Casi. What happened? Smashed ribs, punctured lung. He's dying. He needs White Rafford's decoction. Hang on, Leo. It was here. I can't find it. Vesemir. Leo is dead. How did this happen? He attacked the professor. I was late. It's not your fault, Geralt. We're all to blame. Triss barely made it fighting for us. These are bad times for witchers, and something tells me they'll only get worse. Is it safe up top? Relatively. Some stragglers up there, but we'll deal with them later. You look tired. I'd like you to rest. I'll keep watch and tend to Leo's body. La meditación. I'll find you later. Mosses and grasses. The smell is heady.
si podemos encontrar algo para lootear. They once laid me down here. Ah, mirá, 3 pociones golondrinas, ¿sabes lo bien que me vienen? Otro, pa. La primera vez que jugué, estas me las salté porque automáticamente puse descansar. Le carro peste que sos. Yes? Bueno, acá entra lo que es la parte de la mejora del PJ. Desarrollo de personaje, has ganado talentos, usarlos para subir el rango de personaje. Los talentos van del 1 al 15, ganamos talentos de bronce, 3 por nivel. Después empezamos a ganar del 15 en adelante de plata y de bronce. Después del 34 pasamos a ganar de oro y de plata. Y ya empezamos a ganar muy pocos de bronce o ninguno, si no mal recuerdo. Entonces vos tenés que ir eligiendo entre todo esto qué querés mejorar. Si la fuerza del PJ, si la destreza. ¿Ves? Acá te dice, por ejemplo, si vas a fuerza con él. Bien. Aumenta 5% el daño, 5% el rechazo, 25 puntos de vitalidad, resistencia al sangrado y resistencia al derribo. Esto es a nivel 1. Después tenés nivel 2, nivel 3, que ya es plata. Esto es bronce, plata, oro. Resistencia a las heridas, vitalidad, el daño 10% aumentado, inmunidad al dolor, daño, esquive. ¿Ves? Pero es, solo funciona cuando Geralt está embriagado por el alcohol. Solo funciona cuando Geralt tiene menos del 25% de vida, el de agallas, ese está bueno. Le podríamos poner uno acá, a ese 5% más de daño y rechazo y vida y todo. Podríamos ponerle a este también, que vuelve a hacer más daño, o podríamos ponerle a este, el de 25% de vitalidad. También podemos mejorar destreza, que mejora el ataque y la esquive. También doblega la aptitud con la que obtienes ingredientes de monstruos. Desbloquea la aptitud con la que tienes ingredientes de monstruos. Desollamiento. Esta me parece que es muy buena. Creo que esta viene bien. Ahora, desollamiento sería boxeo. Bueno, esta también está buena. Bloquea los movimientos durante el combate de boxeo. Después hay misiones de boxeo, por eso está bueno. Precisión, vigilancia. ¿Qué tiene vigor? Vigor me da aguanta, regeneración, duración del alcohol. Permite consumir algunos ingredientes en vez de preparar las pociones. Los ingredientes crudos restablecen 20 de vitalidad. O sea, el primer nivel en casi todos está bueno. Intensidad de las señales aumenta un 10%, está bueno. Desbloqueas las señales de nivel 2. Para mejorar estas señales a nivel 2 necesitas ir subiendo este primero. Este está bastante bueno. Este, si lo querés usar más tipo mago, te recomiendo este. Si no, te recomiendo destreza y fuerza y ir subiéndole las espadas. Sin señales el juego lo podés terminar tranquilamente, así que no se preocupen tanto por las señales. Aunque las recomiendo. Ven, Yard ahora tiene el que empuja ahora tiene la probabilidad de aturdir. Si no lo empuja lo puede aturdir. También si lo empuja igual lo puede aturdir. Este, el ángulo ahora es de 180 grados. Este de 90 ahora de 180. Lo hace un poco más amplio. Este tiene más fuerza a la señal. Después podemos enseñarle Igni, que hace daño de fuego. También muy bueno. Podríamos ponerle un Igni. Queen, que genera un escudo que absorbe daño. Axi, que causa encanto, lo que te permite como controlar un cachito a un rival. Y Arden, que es tipo una trampa. O antes por lo menos una trampa, acá no sé qué es. No me acuerdo qué hacía acá. Después para la espada de acero el estilo de combate de fuerte, veloz y grupal. Para la espada de plata, fuerte, veloz y grupal. Causa sangrado, causa daño. Segundo ataque de secuencia consta de dos golpes. Cuando pego que se pone la espada de fuego, tengo un segundo golpe.
¿Cómo estás? Bro, ¿cuál ha sido el juego más potente que has jugado? En la compu, actualmente, está, calculo que entre el Hogwarts Legacy, el Assassin's Creed Valhalla, perdón, el Assassin's Creed Odyssey o el Cyberpunk. En lo que es coste de rendimiento de la PC está entre uno de esos tres seguramente. Capaz que he jugado otro y no me estoy acordando, pero creo que está entre esos tres. Igual soy de jugar bastantes juegos antiguos porque me gusta ir completándolos. Pero calculo que está entre esos. Valhalla todavía no lo jugué. Tengo que dar vuelta primero, dice. Este podría ser, para el tema de la secuencia podría estar bueno. Este lo mismo, me agrega la secuencia, pero en ágil. Este me agrega la secuencia también. Podrían estar buenos estos. Pero creo que me voy a ir primero a mejorar el de destreza, este que me permite el desollamiento. Ah, esta es una aptitud de historia, qué pelotudo, por no leer. Bueno, podemos agregarle igual este también. Aguante, regeneración de aguante. O Agni. Requiere talento de bronce. Pero me lo deja poner hit. Ah, calculo que todas estas las probaré por historia y después los puedo mejorar. Porque me dice requiere talento de bronce, pero lo tengo y no me lo dejo usar. Hit. Ah, el de inteligencia lo voy a poner para poder usar las señales nuevas. No sé si eso respondía a tu pregunta. Cancela las últimas distribución de talentos. Ojo, podríamos cancelarla y volver a hacer. Y acabo subiendo tu rango de brujo. No, yo creo que está bien. Iniciar meditación. Creo que sería así el más potente. ¿Qué pasó? Eskel came by while you were resting. Triss is still unconscious, but stable. That's a relief. I've made a decision, Wolf. We abandon Kaer Morhen. There's nothing holding us here. I see. We need to bid Leo farewell and wait for Triss to recover. And the bandits? Yes, we need to finish things. But first we must make a healing potion for Triss. We'll need to search for ingredients. Nothing useful left here. I can do that. How do I make the potion? Lambert will give you the formula. Look for him by the fireplace. He's with our brave sorceress. Lambert? He doesn't hate Triss? Feels guilty, I think. The first thing Triss will hear when she wakes is, "Finally awake, Marigold." That's Lambert. Let's get to work. Later I'll teach you how to extract ingredients from monsters. Link, vos I'll be in the main hall. ¿Qué tipo de juego sos de jugar? Fine. El icono del pergamino o la J para abrir el diario. Bien. Ya teníamos el diario de todas las cositas. Todos los tutos. Los estilos de combate, el inventario. La meditación. Movimiento, pausa, recoger objetos. La señal de Yard. El uso de objetos. Bien. Tenemos el glosario. Los magos. Coso. Ingredientes. Todos los tipos de ingredientes. Fórmulas, las que tenemos, las tres que tenemos, y acá te dice que necesita. Necesita vitrolo, revis, 2 de revis, un éter y un vacío. Este necesita más éter y un vitrolo. Este necesita cinabrio, azogue para hacerlos. Monstruos, acá no tenemos ninguno, pero cuando después empezás a encontrar información de los monstruos, acá es que te dice es débil a tal cosa, a tal ungüento, a tal poción, a tal estilo de batalla. Los podés encontrar en tal lugar. El laboratorio Kaer Morhen, personajes, los muchachos. Y las misiones. La poción para actriz y el explorar el castillo y asegurarse de no se pelea.
acá primero. ¿Qué hay por acá? Nada pareciera. Ah, la piedra susurrante Randy. Bueno, acá, viste, ¿qué es esto? Una piedra esferical. Bien. ¿Alguna saga en especial que te guste, Link? O sea, a ver, estoy por hecho que te llamas Link, Zelda te gusta. Pero, a ver, es una mera suposición por... Ahí, la mejora de IAR. Quiero creer que si se llama Link PG o PG, doy por hecho que Link le gustará, pero... Hoy en día uno nunca sabe. Pero me dejó con la duda, boludo, porque ahora no recuerdo muy bien cuál fue el último así juego top. O sea, calculo que sí que ha sido Cyberpunk, el más potente que juego últimamente. Pero tampoco sé los requerimientos de Cyberpunk, por eso no estoy seguro. Geralt, is something wrong? No time to talk. I need to make a potion for Triss. You should find a vial of white gull in the armory on the upper floor. Grab some calcium equum from the evening hall. Look for white stones in one of the chests. If you find any stragglers, finish them. We don't need prisoners. The stairs are through that door. I'd go, but Marigold lies unconscious by the fire. Where's the calcium equum again? In the evening hall, inside a chest. ¿El alcohol? Where can I get some alcohol? There should be white gull in a crate in the armory on the upper floor. The room's full of weapons, you'll know it when you see it. Bien. Lambert, I have to tell you something. What is it? Leo. The bandits killed him. He wasn't ready. What a loss. We'll hunt them down, Wolf. We'll avenge Leo. Tranquilo. Estoy de acuerdo. I'll find you later. Por fin me deja entrar. Tonel, ¿qué es esto? Pedernal. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? La fogata. Pollito para la casa. Patito de pollo, bro. Me descolocó con la pregunta, muchachos. Muy bien. Uvas. Creo que hay una cantidad de objetos máximos que podemos llevar, pero... no es por peso, sino por cantidad. Mirá, allá viene un tipo de pija. ¿En serio? ¿Estos estúpidos se creen que me pueden ganar a mí? ¿Geralt de Rivia? Bueno. Tan patético me veo que creen que me pueden ganar. Falta de respeto, ¿no? Ay, Dios. Parte superior. Habitación. You'll regret the day you were born. Sí, giro. Hay que esperar a que salga de combate. I'll make you squeal. ¿Dónde sale este muchacho? Vamos, giro. ¿Alguno más? Hasta que no se termina el combate no me deja lootear a los rivales a veces. Por eso tengo que esperar sí o sí que termine. Nada por acá. Acá tenemos un cajón. Poción desconocida. Creo que no hay nada más. Puedo ir a repartir pija ahora, tranquilo.
estúpido que soy. Bien, vamos. Este es pesado. Mess with me. Casi. ¿Ven que no me deja agarrar la meditación en combate? Ahí está. Ahí está, para guardar con el tab. Así no tengo que esperar hasta que se le vaya el combate al chabón. Ahora, porque si eso es el tab, este es con... Ah, no dice, no tiene una forma de sacarla. Mario, ¿qué tiene? Golondrina, pan, leche de cabra, piedra afilar, agua embotellada. Por ahí se puede bajar. Voy a limpiar primero todo este piso y después voy a bajar. Ojalá haber respondido a tiempo al chico ese. Andá a saber hace cuánto me escribió y yo no lo había leído. Que por ahí me absorto de lo que hago y no caigo. Queda por acá, queda por acá, queda por acá. Otro de los gráficamente más top que debo haber jugado debe haber sido el Jedi Fallen Order. Pero ya tiene sus años, entonces ya no sé si es considerado... Consejo, desactiva el mensaje flotante como demasiado rápido y demasiado lento en la opción de juego. No, está bien, claro. No me molesta. Momentáneamente no me molesta. Mamá ni los llego a leer porque aparecen bastante rápido. Por acá. ¿Qué hay acá? Raro que no se puede abrir eso. Cajón. El espanto. Poción desconocida. Grasa de ganso. Calcio. Acá encontramos el calcio. Para la misión de Tris. De la pasada. Allá. Más agüita desconocida. A ver ahora, tenemos este libro. Si yo doy clic derecho, información sobre un monstruo poco frecuente, el espanto. Este libro añade una entrada en el bestiario del diario. Bien. Ahora si yo hago eso, y me voy a la J, y vamos a monstruos, tenemos el espanto, lugar, inmune, los espantos son inmunes a casi todos los efectos, vulnerable al acero y a la plata, muy vulnerable a los sonidos elevados de alta frecuencia. Tácticas. En combate los espantos confían en su tamaño y su fuerza. Trata de derribar a sus adversarios y luego le asestan un golpe mortal. Alquimia, garra y ojo espantoso. Eso es lo que te da cuando lo matas. Eso es lo que tiene bueno el juego. ¿Ven? Eso es lo que tiene muy bueno. Que vos si querés saber algo del bicho, tenés que buscar la enciclopedia del bicho, leerla y ahí te vas a enterar cómo cagar al bicho. También lo podés intentar a base de prueba y error. O sea, yo he matado a muchos que no tenían el códice a base de encararlo, veo que no le hago daño con algo, me vuelvo y lo intento con otra cosa. Pero es preferible siempre tener la data. Ah, cierto, armas solo puedo llevar una de esas. No sé por qué. Es medio tonto, pero... otra cosa que sí me parece floja del juego es eso que acabamos de ver, que me acaban de dar un hacha. Prácticamente en mi puta vida usé el hacha. O sea, o el arma secundaria, vamos a ponerlo así. El arma pesada. Porque literalmente casi todo lo que hacía lo hacía con las armas primarias del chabón. No hubo necesidad nunca de usar otra cosa. Tenemos este libro, monstruos y el retrato de la bruja y el anónimo. Bueno, nueva cosa en el glosario.
Los brujos. Ingredientes, fórmula, monstruos, no hay nada. Personajes, misiones, ingredientes, glosario. Brujos, esto debe ser lo que tengo. Magos. Esto es el inventario. Todos estos huecos tenemos de inventario. Hasta acá. Después esto pasa a ser... ¿cómo se llama? El morral de la alquimia. Este es el morral nuestro. Después está el morral de la alquimia. Ahí está. Que se ordene. Lastimosamente no hay forma de aumentar el morral hasta donde yo recuerdo. Vámonos. Pues ya miré todo acá, ¿no? Lastimosamente el mapa no me muestra bien. Bien. Por acá. Nada fuera del otro mundo. Vamos acá a la J, misiones. Mostrar en el minimapa. Cocina, escaleras del segundo piso, entrar al laboratorio, salida al patio. Sala de banquetes. Vesmir. Oh, that was a tough fight. I found a few intruders upstairs, but... I understand they won't be a problem. Lambert, however, let the Frightener get to him. Nothing serious. Good you went after Triss and handled that mage. She was able to salvage some equipment, but it looks like the main device has vanished. Our beautiful sorceress was right, I know. You did well, Wolf. Take this armor and sword. I've been keeping them for you. Me sirve. Are there other Witchers? There were 3 Witcher schools in all, but it's been long since I've heard word of the other 2. You've met all the Witchers I know of, except for Berengar. Did I know him? I don't believe so. An introvert, he chose his own path. Actually, none here can say they know Berengar. He often ran away from Kaer Morhen, though he would always return in the end. After the trial of the grasses, he finally accepted his destiny and started training. Yeah. Why isn't he here? I don't know. We lost touch with him a while back. Can I ask you something? Of course. Who was Leo? One of hundreds of orphans of the war with Nilfgaard. I apprenticed him 6 years ago. I'm sorry. We'll recover our secrets and find Leo's murderers, even if they fled to the end of the world. Can I ask you something? Of course. You mentioned defending Kaer Morhen before. Yes. 15 Witchers once lived here, training boys for their trials. Only they knew the secrets of mutation. Witchers who set out on the path and failed to assimilate among humans wintered here. Before the battle, 23 Witchers and 40 students called Kaer Morhen home. Too damn few for the mob that attacked. I never knew why they came. Some say a sudden explosion of anger born of disdain for Witchers. But no. Someone provoked the mob with flyers filled with lies. Special agents read them to the peasants. Truer still, the fanatics could never have taken the fort without the aid of sorcerers, though they outnumbered us by far. They didn't even spare the youngest. I alone survived, concealed among the corpses. Walk around, Wolf. The skeletons remain. You may find a flyer, there used to be hundreds. Memorize it as a warning of the evil humans can perpetrate. Can I ask you something? Of course. Any idea who attacked? No, but the mage suggests no ordinary bandits. We found pins adorned with salamanders on the dead. The symbol of their organization, perhaps? I sense... We'll speak later. Gracias. Oh, ya tengo la ropita puesta, bien. Bien, bien. Y... Espada de acero de brujo. Daño según el estilo elegido, bien. Y antes teníamos una espada oxidada, así que es una mejoría.
No sé qué tanto mejora, pero mejora. Witcher George, slaying a dragon. No sé si me dio alguna misión este chabón. Berengar. Desconocido Berengar. La muerte le ha asegurado el castillo. He explorado. He de explorar el castillo y asegurarme que no haya así. Me habló de otro habitante en Kaer Morhen, busco Berengar. Bien. Eskel. Lambert. Need anything, Wolf? No, es que está en la mierda. What is it? What do I use as the base for my potion? Alcohol. The better it is, the purer and more powerful your potion. Bien. You seem to feel at home here. Well, I've always preferred an armory to a lab. Though Vesemir plays up the importance of potions, he's hardly an expert. After all, he's always taught swordplay. Still, he tries to teach us everything he learned when he was young, and that was a while back. But to be honest, I don't care for all these powders, mushrooms, and other trash. Couldn't Triss have helped with Leo's mutation? Maybe. It's a little more complicated than that. See, we've never shown her the lab, and the last mutation was completed years ago, before the battle. Vesemir can tell you more. You really think Triss never used magic to peek inside? She respects our secrets, and she's done a lot for us. For you. I trust her. So why haven't you shown her the lab? Triss would like to use our secrets to heal people and such. I've no doubt she'd try, but it's never that simple. Ever heard of the gnome Alfred Nabel? Eskel, I have amnesia. An incomparable inventor, like most of his race. Through years of research, he discovered an amazing substance. He intended it for use in mines and quarries. Though a genius, Alfred failed to foresee his invention's possible applications. Others quickly realized that a substance designed to rip granite from the ground could destroy castle walls. Some even considered using it in open battle. I get it. So what happened to Alfred's discovery? Mages stopped it from spreading. Alfred committed suicide, and his lab burned down. Couldn't Triss have helped with esto es más que nada para... I'll talk. Quería hablar con cosas. Para que me la marque como que está completa la charla. How can I... Tell me about the trial. It's a 3-stage process. The first is the choice. Leo completed it, enduring the hard training and diet. I presume it's more than your basic lettuce and carrots. Special mushrooms, mosses, and herbs are grown in the lab. Combined with training, they accelerate muscle growth and digestion, improving the body's general condition. Does everyone pass the first stage? Unfortunately not. The liver and heart often fail, the mind sometimes too, resulting in excessive aggression. What's the second stage? The trial of the grasses. More idiotic tales have been conjured up about that than about princesses and dwarves. Before the raid, the lab contained vials, hearths, formulae, herbs. Did you ever witness a trial? Just one, our own. I thought I was going to lose it when your hair turned white. The grasses affect the nervous system, so magic must control the process. The trial results in lightning-fast reflexes. Reaction times normal people will never attain. Only 4 out of 10 survive. Quite a cut. And the last stage? I don't know the specifics. It involves changes like the mutation of the eyes, the bone marrow, hormones. In exchange, we see in the dark, heal much faster than ordinary folk, and gain increased resistance to poison. Interesting. What's the cost? We're infertile. The changes are irreversible? Entirely. Tell me about the trial. It's a 3 special. I think. How can I? Did you see the magic storm? Yes, I was out hunting. Just before the storm came, a swarm of nightjars took flight. Hundreds of them. Gray streaks across the sky, trilling wildly. Usually less of them gather, and their cries rarely sound so desperate. When the storm came, I gave up the hunt and headed toward Kaer Morhen, met the others on the way. ¿Pero qué le pasa a ese? We'll talk later. Veamos un poco de data. Bien. Lambert.
What do you need? Done. Good. You'll need 2 more the claw of a mighty beast and some celandine. Vesemir will tell you where to find them. Let me teach you the formula. Gracias. Vesemir. Yes. Lambert, I take it you already have. I do. You'll need celandine. Take what plus to skin a creature. Take a sharp knife and you'll find the frightener's carcass in the up. Bien, y con esto en teoría me dan el talento de degollar los bichitos. Para que quiero ver qué hay afuera primero. Porque me estoy envalentonando con las misiones. ¿Opa? Ah, ves la espada oxidada que va a tirar en el piso. Porque me dieron la nueva. Yo calculo que para el remaster obviamente van a cambiar el sistema de combate, lo cual me da pena porque es como algo distintivo del game y eso me la sube. Pero bueno. Restos. Cadáver de espanto. Para hacer el componente de... Sí. A tu casa. Me llevo la garra del espanto y el ojo del espanto. Vas. Ah, a ver si le queríamos pelear al espanto, lo teníamos que atraer, pegarle a eso, hacía sonido, el espanto se debilitaba y lo hacíamos pija. También teníamos la campana. Todo esto es para pelear contra el espanto. Es un buen detalle. Es un buen detalle que te lo dejen usar aunque... ¿Qué hay por acá? Epa. Yo nunca hice esta parte. ¿Qué? No, ya no hay más nada, era hasta ahí. Nunca se me dio por venir hasta acá, ¿ves? Fue la primera vez que lo jugué. Es un muy buen detalle. Eso ya está caído, no hay nada para hacer. Acá afuera no hay más nada, solo era agarrarlo del espanto. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, acá nada, lugares nada. Fórmulas, me dieron la medicina para Tris. Ingredientes, me dieron estos dos que son los del espanto. Glosario nada. Tutorial alquimia básica, me lo acaban de dar. Misiones. No he encontrado ese ingrediente si preparo la poción. Defensa, explorar el castillo. Explorar el castillo y asegurarme de que los demás estén bien. Esa es la que no sé si la hice o no la hice, boludo. Porque exploré, pero como que no me la cuenta. Y me da la sensación de que me falta explorar más. ¿Entendés? Voy a explorar para abajo un poquito. Vamos a explorar acá abajo, a ver. Me quiero asegurar de que no me quedó nada, ningún rival para cagar. Quieras que no, el poquito de experiencia siempre viene bien. Acá no hay nada, no veo nada como para agarrar. Nada, nada, el hongo no lo puedo agarrar, así que seguí. Para allá ya fui una vez, o sea que ya sé que allá no hay nada. Y para acá arriba estaba caído el puente, sí, ya que no hay nada para hacer tampoco acá arriba. Bien. En la parte de la cocina... Baja que tienes para abrir, es impresionante que... Yes. ¿Dónde está Where are Lambert and Eskel? Upstairs. Lambert's in the library, and Eskel's taking Triss to a room. What if I get the ingredients? You'll have to find more. Where? I'll have another claw, and Eskel has alcohol, and I saw calcium equum somewhere upstairs. But try to get it... I have all the... Good. Now rest. We'll speak. Bien. Fogata. Ah, me hace ir para el otro lado. Otra cosa que seguramente modifiquen para el... ¿Qué es? No, buena la... Acá había una pared invisible, La vuelta más larga, es impresionante.
el frasquito. ¿Dónde está Frascovich? Acá. Frascovich. Selecciona una poción curativa de Trish. Primero, como fórmula, queremos la poción curativa de Trish. ¿Tenemos todos los ingredientes? Sí. Mezclar. Listo. Ya está. Tenemos la poción curativa. Yes? We'll speak. Ya lo haremos luego. No sé qué me marca como que hay acá. Ve como que acá tengo algo para hacer, ¿eh? Calculo que me marca la fogata en realidad, pero está todo bugueado. Opa. Digo, me dejaba meter en el agua, yo pensé que no me iba a bajar. Caer Morgan. Pita Sao. Acá no hay nada. Biblioteca. What is it? ¿Qué opinas de los Any atacantes? thoughts on the attackers? Amateurs. If not for the mage and the frightener, we'd have beaten them blindfolded. But they had a mage and a frightener. They robbed us and killed Leo. True, but we'll find them. Leo said he almost defeated you. We were sparring when that storm arrived. My medallion jerked so hard I almost fell. The boy saw an opening. He certainly had potential. Then Marigold appeared, shaking, delirious. She insisted we chase the wild hunt. Vesemir agreed. He always had a soft spot for her. You dislike Triss? She's too pretentious for my taste. Can you tell me about the fighting styles Witchers use? The art of combat involves 3 traditional sword fighting styles, plus a few variations designed for combating monsters. Start with the basic styles. Kaer Morhen is the wolf school. Old Vesemir always made sure we train more as warriors than mages, though we also learn the signs. Witches employ 3 fighting styles. There's Aden Enye, the fiery dancer, which we call the fast style. The Viruleden Nefde Fendlediv, the group style. And the Temerian Devil, the strong style. Which style do you want to hear about? I think I've heard enough. All right. Can you tell the art of combate? I wouldn't mind hearing about monster fighting techniques. You noticed we carried 2 swords? That's because some monsters are immune to steel. A normal sword won't cut them. For instance? Werewolves, vampires, genies, and other magical beasts. The techniques for fighting with a silver sword derive from traditional swordsmanship. But there are a few essential differences. No parries and ripostes, mainly steps, evasive moves, spins, and other acrobatics. I'll be in trouble if I don't get my memory back. You'll be all right, Wolf. Your body will recall all it needs to. Certain things you never forget. Trust your intuition when choosing your fighting style. The devil's best against Kikimores, Graviers, and Fletters. The fiery dancer. Espero que toda esa data que me está tirando me quede guardada en el glosario. Debería, and pero the Viruleden? Anything that attacks in groups, but initially limited to drowners. Thanks, Lambert. No problem, Wolf. Can you tell me about the fighting? The art of combat involves... Start with Kaer Morhen. Witches employ 3 fighting styles, which... The fire. The legendary elven swordsman and poet Nisael created it. The fiery dancer favors speed and agility over strength of blows. Opponents simply don't have the time to strike back. The ideal swordsman is a flame that cannot... Which style do you want to hear about? Tell me about... Literally, they say... Which... Temerian. Which style? I think... All right. Can you the art of... I wouldn't... You know... Well... I've heard... Any... We'll speak... Ya hablamos con Vesemir, con... Ese me sale con Lambert, que nos tiró toda la data. Dicho sea paso, no me tiró nada de data.
Eso me parece flojo. O sea, está bien, no lo leí, pero el chabón me lo dijo. Me tomé la molestia de hablar, boludo, con ellos. Pero bueno, ya está. ¿Qué se va a hacer? Buen detalle que se vea el primer piso. Ratón. Tengo muchas ganas del remake de este. Porque te ha quedado muy viejo, boludo. O sea, es un buen juego, pero ha quedado muy viejo. Agarré más material de ahí. Ahí no hay nada. Todo material viene bien, boludo. Todo material viene bien. Ya lo usaré para otra cosa. Con Lambert ya hablé, así que no me caliento en hablar con Lambert. Eskel. Claro, no puedo usar esto con Eskel. Listo, tiramos al piso. Para que por lo menos no me aparezca ahí el cofre. Aunque puedo ayudarte, ya hablé todo lo que podía hablar con Eskel, así que ya está. Vamos sí o sí a hablar con Trish, a curarla. Escaleras a la habitación de Trish Marigold. Ah, claro, ahí no bajé nunca al final. Pero tú. Ah, mirá. Era por donde subíamos antes, que ahora no podía subir porque estaba rota la escalera. Pero no está rota. Ropero, me llevo esto. La cómoda, ¿qué es esto? Tinto. Touzain, me lo llevo. Un tintito. Marigoldo. Doble opción en la poción curativa. Tengo algo para ti. Medicina de Trish. Thank you, Geralt. I hope this potion helps. That was terrible. Lambert was with me. He was staring at me, saying things like, "Don't go dying on me, Marigold," calling me big-headed. I'm so glad to see you. What? I'm glad you're feeling better. I know we should set out, but I have a feeling we won't be back. Perhaps ever. Won't you stay just a bit longer? With me? Tengo que perder. Cuanto antes nos vayamos mejor. Supongo I que podríamos hacer. suppose we have some time. I'm so happy you're back. When I saw you, all the feelings I tried to deny returned, stronger than ever. Triss, I'm not ready to talk about the past. Of course. I shouldn't pressure you. I just feel so... The powers. I'm behaving like a teenager. Let's focus on the present. I guess I disappointed you all. Forgive me. Nos ayudaste y no hay nada que perdonar. Enterarme de que estabas viva, incomparable. Nothing to forgive. What I felt when I learned you were alive, hard to compare to anything. Oh, Except maybe what I feel as I look at you. I missed you so. Let's see if the best bed in Kaer Morhen can hold us. Opa. Ah, bueno, pues se recién está curada, chico. No se puede haber picado tan rápido. Pero, chico. Bueno. Esos son los desnudos más grandes que van a ver. Que cada tanto parece una fotito de una señorita. Geralt, a pleasure. Mierda, que se recupera as rápido con la always. poción. As always? You don't remember anything? Unfortunately. Well, you have something to look forward to then. No matter. Tell me, how did the battle end? They broke into the lab, killed Leo, stole our mutagens, and escaped. Poor Vesemir. Another protege dead prematurely. We delayed the funeral until you awoke. Thank you. As for the mutagens, their loss could prove catastrophic.
Let's not lose any more time. Unless there's something you'd like to ask me? No, ¿sabes algo del hechicero? Know anything more about the sorcerer who ransacked the lab? He's very powerful. He completely controlled the energy he drew from the circle. We may soon be facing another Vilgefortz. Who? No matter. I have something I'd like to teach you. Oh. ¿Qué me quieres enseñar? ¿No me enseñaste bastante ya? Subida de nivel. Geralt? Can you restore my memory? I'd have to examine you. There's a good chance your memory... How much chance? That's difficult to say. It might help. Well, no time for that now. Geralt, can we go? The theft. What are its possible consequences? Most sorcerers and rulers would sell their greedy, power-hungry souls to get the mutagens. Only a master of the arcane arts can use that knowledge. Not many of those left. What about wealthy merchants, dukes, kings? Perhaps. Anything's possible. True. Geralt, can we go? Que no. I need to do something. ¿A dónde va? Mi hijo, te voy a dar algo, pero... Geralt? ¿Nos vamos? We should... No, vamos a esperar. Vamos. Quiero terminar Caer Morgan antes de cortar. Por eso estoy metiendo un poquito. Llevamos una horita y media. 3 horitas de stream. Le he encontrado mucho el gusto de vuelta al stream, boludo. Venía medio caidón. We don't know where the bandits came from or who's behind them. We'll draw attention if we venture out as a group. By splitting up, we can also cover more territory. I'll go west. I know a few people there, and I prefer the coastal Then climate. I'll head east, to Kedwin, unless someone objects. That's fine. Which way should I go? South, to Temeria. King Foltest owes you a debt of gratitude. Some time ago you removed a curse from his daughter. You might happen on the bandits' trail there. And you, Triss? I'll try to use my influence to find the bandits. If I learn anything, I'll contact Geralt. I'll gather what information I can and find you in Vizima. Triss. Don't, Geralt. I detest goodbyes. I'm liable to cry, and there's nothing more pathetic than a sorceress in tears. Don't get killed, Geralt. I don't think I could deal with that again. I'll see you soon. See you, Triss. Los secretos de los brujos me habían guardado durante siglos. Su líder, el mago Serricano, demostró ser muy poderoso hasta para Trishulari. Los brujos comenzaron la búsqueda de los secretos robados por todos los rincones del mundo. Geralt de Rivia fue al sur, a Wizard. Afuera de Wizima. Bueno, todo lo anterior fue el tutorial. Acá arranca más el game posta. Caroline, I'm tired. It's not far now. We'll be there soon. I'm cold. We'll fetch you warm milk and honey. You'd like that. Very much. Thank you, Caroline. What are those dogs doing? Dogs? Corre vieja. Pasamos a estar en Resident Evil. Corre vieja. Alvin, do exactly as I say. This is important. Run to the inn as fast as you can
and don't look back. Understand? They're evil dogs. Run! Si lo de Resident Evil daba miedo, un perro fantasmal semidemoníaco, ¿sabe qué? What the hell? Shut the gate, quickly! The beast! The beast is attacking! Sound the alarm! Fuiste, Caroline. Geralt! Melatelli must have sent you. There's a woman outside. The dogs will tear her apart. Help her! Help! No! Don't open the gate! The beasts will enter! These dogs are deadly. You people are monsters! Stand aside! I'll save them myself! Stop. Don't go out there alone. Damn you! We're all going to die! What was that? Magic, surely. The beast! Que venga. Geralt, look! No, mátalo. Hacelo pija ahora. The time of the white frost and white light. The time of madness and disdain. Today, the final age. The world will perish amidst ice and be reborn with the new sun. Ya sé cómo le parto el hacha donde se arranca a levitar el pendejo. En medio de la cabeza. A seed that will not sprout but burst into flames. The old elven prophecy of Itlena. I hope he's all right. It seems he saved us from the beast. Yes, seems so. Oh, I do hope he's not hurt. I'll need to find someone to take care of him. He shouldn't be alone. We'll stay at the inn in the meantime. Wait a minute. I ran into wild dogs on my way here, but they were nothing like these, and I don't mean just the green fur. Know anything about them? They've been terrorizing the village for some time. Every few days, a villager is killed. Someone might pay to have the beast. That's what witchers do, isn't it? But enough about monsters. What? I'm seeking men who wear the sign of the salamander. Seen any? Shh, not so loud. There was someone, but the peasants grow silent at the mere mention of him. The Reverend might know more. I'll do that. Did you want to ask me? It's been a long time. I think they're a group of bandits who terrify the locals. Yesterday, they returned a boy they'd whipped. A lamia? A mayhen crop with small barbs and hooks. It rips away skin and flesh with each. The boy was delirious. Muttered something about a ransom and. Thanks. I may stay longer than I. Why the interest in salamander? They killed someone I was fond of and stole. I wouldn't want to be them. Do we know each other? It's me, Shawnee. Don't you recognize me? Whatever happened to you? I heard. Unfortunately, I lost my memory. I recall the last few weeks, nothing more. I'm afraid I can't help. Medicine's a fledgling science here in the north. I can say that your memory might come back on its own. It's not Tiene that norte, bad. si tiene el sur de I'm actually getting used to it. I hate to admit it, but O sea, sorcerers o are al norte de somewhat more Wisi, effective at this than Puede we ser. are. Hola, Chuchito. Maybe one of them could help. What brings you to this village? I'm traveling to St. Lebioda's hospital in Vizima to help fight the Catriona plague. When are you leaving? Once I've helped the victims of the dog attacks, I guess. I can't abandon them. It'll delay me, but some... So what'll become of Alvin? I don't know. I'll look after him for... He seems clever enough. Did you want to ask me? We'll speak. Ya está. Ese se fue pijeado. Esa se fue pijeada. Ese se fue pijeado. Cráneo de lobo. Unas monedukis. Retos de un rope. Espera que de acá. ¿Qué se cuenta, Chuchín? Acá, sí,
ya sabía que había algún restito, no tenía que haber. Ah, ahí está, viste que había una manera de que me marque las cosas, la concha de hermano. Fogata encendida, en la fogata podemos hacer la meditación. Bien. Con el alto, ahí hay unos restos, casi me lo pierdo, un mutágeno, mira. No, ectoplasma. Bien, gente. Vamos a ir dejándolo por acá. Hemos subido de nivel, lo cual me permite acá nuevos talentos conseguidos. Subimos 2 niveles, no uno solo. Subimos 2 niveles, me dieron 6 puntos. Bien, cada cierta cantidad de niveles se sube esto y pasamos de brujo débil al que le sigue. Y así. Yo subiría de destreza, conseguimos esto. Depredador, solo activado desde la medianoche hasta el amanecer. No tiene desventaja, requiere la ingesta de mutágeno. No me sirve tanto. O sea, pues no consumo tanto de mutágeno yo para jugar. Consigue la aptitud de desviar las flechas, este es muy bueno. El rechazo. Podríamos poner este y este para desviar las flechas. El rechazo 10% no está mal, desbloquea los movimientos durante los combates de boxeo me sirve porque ahora vamos a empezar a hacer los de boxeo. No puedo poner esto, así que calculo que las voy a ir aprendiendo a medida que vamos avanzando. Vamos a usar las espadas de acero primero, porque todavía no tengo la de plata, así que... Sangrado, daño... Solo funciona cuando Geralt tiene menos del 15% de vitalidad. 40% más de daño. Pasamos de 20 a 30 a de 40 a 80 en daño. Me sirve. Podemos agregar sangrado, pero podemos aprovechar a subir todos los estilos de combate de nivel. Después los pulimos, pero primero los subimos de nivel. Me parece más importante. Lo próximo va a ser subirle a la fuerza. Para poderle meter, por ejemplo, el de agallas. Y si le metemos el de agallas y metemos el de acero tenemos un 40% más daño cuando tengamos 15% de la vida, de la vitalidad. O sea, menos del 15%, tenemos un 40 más. Y como tenemos un 15% menos, también se activaría y tenemos un 50 más. O sea, que con menos del 15% de la vida tendremos un 90% de extra de daño. En los últimos coletazos de nuestra vida vamos a pegar una locura. Me sirve como combinación. Después tenemos que subir estas también, que es para hacer más daño con la espada de plata. Pero como la espada de plata la consigo bastante más adelante, si no mal recuerdo, no me jode no tenerla ahora. Bien, voy a ir dejando por acá, gente. Vamos a guardar como primer episodio, creo que está bastante bien. Vamos a guardar por arriba de este. ¿Cómo me aparece? Ah, fuera de Witcher. Okay. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el primer episodio de The Witcher. Lo más probable es que la cámara la pase para el lado de la derecha en el próximo, porque así ven en qué estancia de combate estoy y del lado de la derecha no pareciera que haya nada importante. Pero bueno, va a estar piola, va a estar piola. El juego la verdad está muy bueno y se pone mucho mejor a medida que avanzamos. Tiene una rejugabilidad bastante interesante porque podés poner los talentos de forma totalmente distinta y pasar a jugarlo más tipo mago, jugar más con las señales y menos con el combate, o hacerlo como generalmente lo hago yo, que es full combate, porque además pega con el lore, porque en la escuela de lobo te enseñan más a combatir físico y no tanto con señales, entonces pega. Pero bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Nos vemos, gente, que la pasen bien.